Continuamos con La Noche. Aunque los epidemiólogos sugieren mantener la calma ante la crisis sanitaria que azota a países de África Occidental, los temores de que la actual propagación del ébola termine convirtiéndose en una nueva pandemia son inevitables entre la población. La emergencia por el brote ébola recuerda algunas de las epidemias y pandemias que han puesto en alerta a la población por sus trágicas consecuencias. Influenza H1N1. Esta enfermedad respiratoria aguda es la más reciente pandemia de la que el mundo tenga memoria. Los primeros casos fueron detectados en 2009. El virus se expandió en por lo menos 35 países, dejó cerca de 19.000 víctimas mortales. Gripe aviar. Los virus de la gripe aviar AH5N1 y AH7N9 siguen siendo, según la Organización Mundial de la Salud, dos de los virus de la gripe con potencial pandémico. Circula en algunas poblaciones de aves de corral, causa enfermedad grave e incluso la muerte en los humanos. Cólera. 7 pandemias de esta enfermedad diarreica aguda, con algunos brotes y epidemias posteriores, han sido documentadas a lo largo de casi 2 siglos. Luego de impactar fuertemente en países de Asia, Europa y África, la infección golpeó a América Latina en 1991, causando la muerte a 4.000 personas en 16 países de la región. VIH-Sida. Considerado el agente infeccioso más mortífero del mundo, el virus, que se transmite por el contacto con diversos líquidos corporales de personas infectadas, ha cobrado la vida de al menos 36 millones de personas en el mundo. La región más afectada por esta pandemia es el África subsahariana, donde 1 de cada 20 adultos está infectado. Seguimos en La Noche, saludamos desde Washington, D.C. a Marcos Espinal, es el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, OMS. También trabajó como epidemiólogo y científico investigador en el Ministerio de Salud de República Dominicana y del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York. Señor Espinal, bienvenido a La Noche. Buenas noches. ¿Cuál es el último reporte que tienen ustedes como organización de este brote de ébola? Unos 1.300 casos y unas 729 muertes, fallecimientos. ¿Por qué, señor Espinal, el ébola está afectando particularmente a estos países de África Occidental? ¿Qué condiciones reúne esta zona del continente africano para que sea tan fácil que se propague la enfermedad? Bueno, hay varias condiciones. El ébola en África ha estado desde hace mucho tiempo en la región de la República Democrática del Congo, en Congo-Brazzaville. Entonces, esto está relacionado con pasos de frontera, con situaciones de no prevención de control de infecciones. Y bueno, es un poco el caso de que haya podido pasar por algunas prácticas. El ébola tiene una situación de realmente que se puede transmitir muy fácilmente por rituales religiosos, por embalsamamientos de cadáveres. Y en África tenemos muchas de estas costumbres, entonces es importante que tengamos en cuenta esto que puede haber sido pasado, y también el transporte de hoy. Usted sabe que las fronteras a veces son virtuales, como dijo alguien, entonces en eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, y estos 4 países están afectados. Sobre esto quería preguntarle, señor Espinal, para evitar la propagación de la enfermedad, las limitaciones, las recomendaciones, ¿cuáles son las que hace la Organización Mundial de la Salud? Control de infecciones es lo más importante. Necesitamos que los casos se investiguen a como dé lugar, se haga una búsqueda masiva de los casos, se haga una búsqueda masiva de los contactos de esos casos. La vigilancia epidemiológica es muy importante. Segundo, necesitamos que se haga un control de infecciones muy específico,
uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de jabón. El lavado de manos es muy sencillo. Entonces, todas estas cosas, necesitamos el aislamiento de los pacientes porque puede ser muy altamente transmisible. Por suerte no se transmite por el aire, se transmite por el intercambio de fluidos, principalmente la sangre. Entonces, por ese lado creo que el control de infecciones, la vigilancia y luego el tratamiento de los casos con una buena hidratación, el control de las hemorragias es lo más importante. ¿Qué tanta preocupación hay allí en los Estados Unidos por lo que está pasando en África Occidental? Se lo pregunto por el tema de 2 voluntarios estadounidenses contagiados que ya han sido trasladados de regreso a su país, también por la cumbre que va a haber la próxima semana a propósito de algunos países de África y sobre todo por lo que pueda presentarse en adelante en el combate a esta enfermedad desde los recursos que mandan de Washington. Bueno, el riesgo de que llegue a las Américas es bajo, está, pero es bajo. Pero hay que destacar algo importante. No es que se transmite porque alguien se infecta inmediatamente. El periodo de transmisión de contagio es muy fuerte en el momento de la enfermedad, de los síntomas. Entonces, una de las características principales es que al tener una alta letalidad, más del 60%, la gran mayoría de los casos no alcanzan a tomar aviones porque están muy enfermos. Entonces serían muy pocos los casos. No significa que alguien infectado tome un avión, no tenga síntomas y llegue a un país. Pero entonces los mecanismos de aislamiento son otros y de detección de casos son otros. Entonces el riesgo está, pero no es un riesgo que por el momento no es un riesgo elevado. El ébola, a pesar de que no tiene cura, puede ser controlado si se implementan las medidas de control de infecciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud, las medidas de vigilancia para detectar los casos y para buscar los contactos de esos casos que pueden ya estar infectados. Pues queremos agradecerle mucho por este reporte en Washington, D.C. a Marcos Espinal, es el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Señor José Antonio Soto, en Miami, Florida, ¿qué tan honesta es la preocupación mundial por lo que está pasando en África Occidental? Se lo pregunto porque hay quienes aseguran que mientras la enfermedad se quede en el África, pues los demás países van a tener cierta tranquilidad. Realmente no creo que sea tan confiable pensar de que porque la enfermedad está localizada en África, realmente tenemos un chance muy bajo de que se disemine en el mundo, de adquirirla. Realmente no tenemos ni un solo caso en los Estados Unidos. El único caso que hay es un caso importado, está en el Hospital Emory, se está trabajando, no es un caso autóctono en Estados Unidos. La enfermedad ha estado en África desde 1976. Poco estudiada, no se sabe mucho de la enfermedad, las epidemias duran muy poco tiempo, no da tiempo a establecer protocolos de investigación. Tristemente no hay suficiente dinero dado a los investigadores y no hay suficiente interés en algunas compañías o en muchas compañías no tienen interés ninguno en estudiar un problema tan serio por la distancia y el pequeño número de personas afectadas. Sin embargo, es un virus mortal, es un virus que tiene una mortalidad alta, una virulencia alta, se pasa de una persona a otra. La posibilidad de que esto pudiera ser incluso utilizado por algunos sectores como un arma terrorista, un arma biológica, es seria, es preocupante. El virus puede vivir en superficie, se puede pasar de una persona a otra. Y un punto que quiero aclarar, no es necesario tener síntomas para contaminar a otra persona. Se puede contaminar, por supuesto, es mucho menos el grado de contaminación, pero usted no puede donar sangre aunque no tenga síntomas y en sus fluidos puede estar el virus aunque todavía no tenga síntomas. El nivel de síntomas depende muy probablemente, porque esto nadie lo sabe, porque no se han hecho los estudios pertinentes, depende de la cantidad de viremia, de la cantidad de virus que están en circulación. Entonces no podemos pensar que porque no haya síntomas, llega un grupo de personas o varias personas que estén infectadas, pues esas personas sí pueden diseminarla aún sin ser detectados. Y sobre la cura que hay para esta enfermedad, ¿hay algún adelanto confiable o terminará siendo otra de las pandemias del mundo de las que aún los científicos no han podido librar?
en este momento no es una pandemia, está localizada en 3 países solamente, pero fíjate, han habido 1.300 casos, más de 1.300 casos entre sospechosos y confirmados. Hasta el día 31 de julio, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta confirmó 909 casos confirmados por sangre, probablemente por estudio. Esto indica que muy probablemente el pesquisaje a través de pruebas como el PCR o pruebas de anticuerpos contra el virus del ébola, cuando se hacen masivamente en un grupo de personas, o pruebas de anticuerpos rápidas, se pudieran practicar en áreas afectadas, en aeropuertos o en centros de control, que pudieran decirnos si este paciente o esta persona, aún sin síntomas o quizás con algunos síntomas, puede traer el virus de ébola antes de montarse en el avión. Estas son cosas que hay que considerar. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están muy preocupadas con esto y están tomando las medidas pertinentes, y estoy seguro que en Europa y en el resto del mundo hay científicos y hay médicos que van a estar muy preocupados, igual que el personal de los aeropuertos, por realizar los controles apropiados y de seguridad para los viajeros. Médico José Antonio Soto, especializado en enfermedades del trópico, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Un placer y un éxito para ustedes. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizati_ntn24, @Jason Calderón y @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.